Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué horas vayan a ver este video. Bueno, soy el licenciado Marcos Jaime García Charles, coordinador de la Clínica de Psicología UBNE, junto con mi compañera, la licenciada Isa Ordóñez. Ok, la razón de este video es para traerles otra videoclase de un tema en particular que desde mi punto de vista, o quizás desde el punto de vista en general, quizás, tenga que ver mucho con parte de lo que es la psicología laboral y parte con lo que es la psicología clínica, es decir, ambas están correlacionadas o unidas por este tema en particular que hoy les traigo, el cual considero que es importante, hay que tomarlo en consideración y pues no lo quise dejar pasar por alto y sirve que así matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? En el sentido de que podemos entender un poco de psicología clínica y entender a su vez un poco de lo que se esgrime en la actualidad del año 2000 para acá más o menos aproximadamente, en lo que es en psicología laboral, cual es muy importante para quienes ven el campo de la psicología clínica, sobre todo en un estado como el nuestro, Nuevo León, que es muy pujante, mucho de trabajo, de esfuerzo, y es una zona industrial por excelencia de todo el país, así como parte también de la psicología laboral, psicología clínica y psicología laboral se fusionan, por decirlo de alguna manera, en este tema en particular. Y bueno, aquí tengo mis apuntes, evidentemente, para darle un poquito de estructura a la conversación. Espero no hacerlo muy largo, siempre digo eso y siempre se termina pasando de una hora o una hora en específico. Quiero a ver si lo puedo resumir en menos de 50 o 40 minutos. Veamos si lo logro. De todas maneras, esta clase queda grabada y la pueden ver las veces que ustedes deseen para consultar puntos específicos e incluso buscar fuentes y referencias también por su cuenta para mejorar el entendimiento del tema en particular que traemos hoy y pues lógicamente ampliar los horizontes del conocimiento, sobre todo en psicología laboral y psicología clínica. Bueno, ¿cuál es el tema, no? Para no hacerla más de emoción, el tema es el síndrome de burnout. A lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Para quienes hacen sus prácticas también o han hecho sus prácticas en recursos humanos, o algo relacionado a la psicología laboral, para quienes hacen sus prácticas en psicología clínica, posiblemente a lo mejor ya se habrán topado con algún caso parecido o a lo mejor algún conocido posiblemente que padezca del síndrome de burnout, o quizás es tan común que en América Latina no le prestamos mucha atención a este síndrome, el cual es muy importante tomarlo en consideración, dado que es algo que pasa frente a nuestras narices o puede pasar frente a nuestras narices y quizás ni por aquí se nos viene a la mente que se trate de un problema psicológico, ¿no? El síndrome de burnout también es conocido como el síndrome de desgaste profesional. También es conocido básicamente en España, o también lo podemos conocer nosotros aquí en México o en América Latina como el síndrome del quemado o el síndrome de fatiga en el trabajo. Creo yo que con esta breve introducción ya podemos entender hacia dónde va orientada la plática. Básicamente estamos hablando de una afección psicológica que tiene como repercusión diferentes características o cosas particulares en las cuales están relacionados el estrés, el trabajo o la profesión y otros aspectos fundamentales que poco a poco iré tocando más adelante, ¿no? Como dato histórico, el síndrome de burnout ya fue declarado por ahí del año 2000 por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un factor de riesgo. Fue declarado como un factor de riesgo laboral debido a que afecta tanto a la vida, la salud mental, e incluso hasta pone en riesgo la vida del individuo que lo sufre, ¿no? Hay casos de suicidios por causa del síndrome de burnout. Además de esto, que son las causas físicas de la vida y la salud mental del individuo que lo padece, está evidentemente un bajo desempeño laboral, un pobre desempeño profesional evidentemente también. Lógicamente esto también puede tener repercusiones en sus relaciones interpersonales, las relaciones laborales con otros trabajadores, con los clientes,
etcétera, etcétera. Es decir, no solamente es algo que provoca o causa efectos colaterales o secundarios en cuanto a la vida del individuo, la persona que lo padece, sino también trae repercusiones en el ámbito de, del aprovechamiento o del desempeño laboral, ¿no? Entonces es muy importante porque el trabajador, el profesionista, se ve afectado seriamente en ambas rubros, en ambos mundos, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Ahora bien, si queremos tener una definición del síndrome de burnout, pues podemos entrar directamente con una definición la más aceptada desde mi punto de vista de Christina Maslach, la cual lo describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño laboral. Además de la definición de Christina Maslach, tenemos otra definición de P. Gilmonte, el cual lo define como una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actividades y sentimientos negativos hacia la persona con las que trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse agotado. Si ustedes se dan cuenta, ambas definiciones tienen como objeto en común el estrés crónico, el estrés laboral. ¿Me explico? Entonces, prácticamente con quienes he tenido la fortuna de platicar un poco sobre lo que es el estrés con varios de ustedes, sabrán que no que defiendo, sino que explico la idea de que es completamente imposible que un organismo, sobre todo nosotros los mamíferos, no vivamos bajo cierto tipo de estrés, ¿no? Es decir, la vida implica estrés, el salir adelante implica estrés, el salir a trabajar implica estrés, el realizar un trámite implica cierto tipo de estrés. El estrés es parte de nuestra vida. Sin embargo, el estrés crónico, el estrés tóxico, el estrés sobre estrés, que yo lo menciono de esta manera tan recurrente o de esta manera tan repetitiva, es para dejar acentuado que hay que hacer una distinción entre lo que es el estrés, vamos a llamarlo natural, de las cosas que, por ejemplo, si yo me preocupo por algo, probablemente me voy a estresar. Sin embargo, y pues es completamente imposible no preocuparnos por las cosas y por nuestros seres amados, por nuestro trabajo, por nuestras responsabilidades. Sin embargo, cuando el estrés ya rebasa cierto umbral, que se convierte en algo tóxico, ya no es la simple resolución de problemas en situaciones específicas, sino ya es una afectación en cuestiones emocionales, sentimentales, y que generan actitudes o conductas desadaptativas, que puede provocar precisamente trastornos de ansiedad, episodios o trastornos depresivos, episodios depresivos también, pues evidentemente estamos hablando ya de cuestiones que rebasan cierto umbral, ¿no? Es de lo que vendría siendo la norma, ¿no? Que es difícil encontrar cuál es la norma, ¿no? Cada individuo es distinto, tiene umbrales distintos, algunos pueden tolerar más, algunos pueden tolerar menos, puede deberse a factores sociales, biológicos, psicológicos o un conjunto de ambos. Eso a final de cuentas depende mucho del individuo y de la historia del individuo, su educación, cómo ha crecido y también su neurodesarrollo, por qué no decirlo también. Entonces es muy difícil trazar una línea que sea, valga la redundancia, lineal, que sea prácticamente una norma en común para todos, una generalidad. Entonces, para estos es que en clínica se revisa caso por caso, ¿no? Y laboralmente se debe de canalizar para quienes están en psicología laboral. Si ustedes detectan casos de posible síndrome de burnout, hay que canalizarlos con el profesional de la salud mental, detectarlos y canalizarlos y después evaluar por separado cada situación y después evaluar las condiciones laborales, el clima laboral, la ergonomía y demás y otros factores que pudieran estar incidiendo para tratar de trazar una norma, una generalidad de las cuales
sabes que esto sí está rebasando ciertos parámetros de lo que nos es permisible, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar todavía en detalles de esos, pero sí quería traerles estas dos definiciones, las que, les repito, tienen que ver mucho con el estrés crónico, el estrés laboral, y la parte en que se generan actitudes y sentimientos negativos para el cuanto al rol del profesional, el rol laboral. Y lógicamente otra característica es encontrarnos visiblemente agotados, ¿no? Lógicamente afectan el desempeño laboral y la vivencia, el estado mental, la salud del individuo, ¿no? Que es una de las cosas fundamentales las cuales debemos de proteger tanto como psicólogos clínicos como psicólogos laborales, ¿no? A final de cuentas es uno de los objetivos, salvaguardar la integridad del personal, ¿no? En el caso de la psicología laboral. Ahora bien, vamos a entrar ahora al punto de la epidemiología. Aquí hay un poquito de controversia, o si no controversia, es un poquito difícil de evaluar, porque como les comentaba anteriormente, es muy difícil trazar una línea y nos indique generalmente una norma, que sea el umbral para todos. Tal es así que los estudios actuales no son del todo concluyentes, ya que no hay coincidencias en los estudios de prevalencia, básicamente, ¿no? Lo único que podemos deducir como conclusión de estos estudios es que depende mucho del ambiente donde se desarrolla el individuo y de las características propias del mismo, que es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Por darles un par de datos, ¿no? Un par de datos estadísticos, un par de datos a nivel mundial. En Holanda se estima que alrededor del 15% de la población trabajadora sufre del síndrome de burnout. De hecho, las pérdidas económicas por enfermedades relacionadas al estrés en Holanda solamente abarca alrededor de 1.7 billones de euros. Billones de euros. O sea, es bastante. No sabemos, no tengo el dato en América Latina, igual lo pueden buscar si es que alguien lo tiene, pero sí intuyo que también las pérdidas han de ser bastante considerables, o peor aún, que quizás no se esté considerando o no se esté estudiando estadísticamente, haciéndose un metaanálisis, análisis estadístico sobre lo que es el síndrome de Burnout, lo cual me preocuparía un poco. No es así, sé que no es así, pero es bueno tener nosotros estos datos, ¿no? Obviamente, el síndrome de Burnout, como ustedes podrán dar cuenta, está muy relacionado con el estrés. Pero el estrés saben muy bien que no es único y exclusivo del ambiente laboral. El estrés lo vivimos a diario con una combinación de diferentes aspectos, de diferentes características o adversidades a las que nos enfrentamos en la vida, ¿no? Entonces podemos decir que el síndrome de Burnout es la patologización de cierta respuesta al estrés de forma desadaptativa, las cuales rebasan ciertos umbrales que son muy individuales, pero que están relacionados con el ambiente, específicamente en este caso el ambiente laboral. Evidentemente hay muchos otros ambientes que pueden generar estrés y que pueden ser patologizantes. Sin embargo, estos tendrían otro nombre según la clasificación en el CIE-10 o en el DSM-5. Cabe señalar que el síndrome de burnout todavía no está integrado en el DSM-5 ni en el CIE-10, pero ya está reconocido como una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud. Esperemos más adelante qué es lo que las autoridades o los centros de investigación pueden aportar más para poder integrarlo al DSM-5 y poder tener una pauta muchísimo más clara de lo que es. De como quiera, pueden encontrar mucho de literatura sobre el síndrome de burnout en diferentes autores. Y hablando de autores, muchos de ellos sugieren que inclusive el síndrome de burnout, sobre todo en medicina, es muy común verlo también en médicos, quienes realmente, como se podrán imaginar, viven constantemente, y más hoy con el tema de la pandemia por el coronavirus, por el virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19. Se podrán imaginar el estrés en el que están ahora los médicos, todo el personal de enfermería, médicos, inclusive limpieza, todo el personal. Es un caos hoy en la actualidad. Entonces no duden que episodios de ansiedad, depresión, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, inclusive síndrome de burnout, estén implicados o se estén manifestando como consecuencia precisamente de este ambiente en el que estamos viviendo, desafortunadamente, ¿no?
Es por eso que hay que cuidarnos, para echarles un poquito la mano a los médicos también. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que también algunos autores, como les mencionaba, estiman o creen que el síndrome de burnout en los médicos puede comenzar desde que son estudiantes de medicina. Es decir, se empieza a gestar, se empieza a cultivar desde que son estudiantes de medicina. Ya que la carrera de medicina se sabe que es una de las más demandantes, tanto intelectual como laboralmente. Trabajas desde muy temprano y bastantes sacrificios, bastantes complicaciones, bastante estrés. Entonces, por eso que muchos autores asumen que el síndrome de burnout se puede empezar a cultivar desde que son estudiantes de medicina, desde la escuela de medicina. Ahora bien, para poder corresponder un poquito a esta creencia, esta conjetura, esta hipótesis, hay varios estudios realizados en los cuales podemos citar, por ejemplo, no sé cómo se pronuncia, creo que es danés, voy a pronunciarlo como puedo, es un estudio realizado por Dirby, igual lo voy a dejar escrito aquí en el video, publicado en 2010 en JAMA. Alrededor de un 49.6% de estudiantes de medicina padecen de síndrome de burnout. Entonces, estamos hablando que es casi la mitad, por no decir la mitad, literalmente, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a la etiología. La etiología, bueno, a pesar de que, como mencionamos anteriormente, a pesar de que el síndrome de burnout es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y a pesar de que no está en el DSM-5, 6 o 10, hay que reconocer que el estrés es parte fundamental en la ecuación para lo que es el síndrome de burnout, ¿no? A pesar de que el estrés es parte de la ecuación para el desarrollo de dicho síndrome, se reconoce también que es un proceso multicausal y que es bastante complejo, ¿vale? Hay otras variantes sumadas al estrés en los cuales se puede provocar o que pueden estar jugando con el estrés para que en suma nos pudiera provocar o podamos diagnosticar el síndrome de burnout, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos factores o estos variantes sumadas al estrés son las siguientes. Por ejemplo, tenemos el aburrimiento. El aburrimiento provoca problemitas también. Crisis en el desarrollo de la carrera profesional. Pobres condiciones económicas. El trabajo cuando nos pagan muy poquito y nos exigen demasiado. Sobrecarga laboral, evidentemente es cuando literalmente, o sea, la carga laboral es más de la que puede soportar un ser humano o el puesto para el que está cubriendo X ser humano. Pobre orientación profesional, esto se refiere básicamente a que a lo mejor no estamos lo suficientemente capacitados para tal puesto y sin embargo nos lo dieron simplemente por antigüedad, porque le caímos bien al jefe, porque vio otro tipo de cualidades en nosotros pero que no corresponden al perfil profesional que requiere determinado puesto. Esto es muy importante porque muchas empresas o algunas empresas tienen la vieja idea de que la antigüedad en automático da la experiencia para X puesto, cuando realmente tenemos también que considerar otros aspectos. Por eso existen los perfiles, eso es para el psicólogo laboral. Existen los perfiles, existen aquellos, no dudo que evidentemente conforme se va teniendo experiencia muchos años en una empresa, se puedan entender mejor ciertos procesos o la coordinación de ciertos procesos. Sin embargo, el hecho de que una persona acumule años no nos dice absolutamente nada de que va a acumular esta experiencia y que la va a poder proyectar y ejecutar en el trabajo, ¿no? Entonces por eso que hay que evaluar el perfil. Si es un puesto para liderazgo, pues si tiene el perfil de líder, si tiene las capacidades cognitivas, las competencias cognitivas y emocionales para manejar grupos, etcétera, etcétera. O sea, realmente esto es muy importante tomarlo en consideración. Es bueno que exista esta parte de la ya tan apedreada meritocracia, que realmente sabemos, bueno, no me voy a meter en temas de si es mito o no es mito la meritocracia, eso es un tema filosófico aparte y político quizás, pero lo que sí podemos decir es que es bueno que quizás una empresa quiera hacer que sus trabajadores tengan aspiraciones. Sin embargo, también debe de asegurarse de proveerles capacitaciones constantes para que los trabajadores puedan aspirar a estos puestos de trabajo. Esto es muy importante. Es cierto, la empiria, el trabajo diario,
Sin embargo, también esto puede provocar una ilusión de que porque se es muy bueno haciendo esto, en automático se va a ser bueno haciendo esto. No necesariamente. Depende mucho de las facultades que posea el sujeto, ¿no? Pero bueno, ya me detuve bastante, pero sí quería enfatizar mucho esto para los psicólogos laborales. El aislamiento también es otra de las variantes que sumadas al estrés puede provocar síndrome de burnout y la falta de estimulación y o motivación, ¿no? Entonces realmente mucha gente piensa que la estimulación, y esto ya lo mencionaba en videos anteriores, la estimulación o motivación es únicamente el dinero, ¿no? Existen las cosas que vienen siendo el salario emocional y el salario económico. El económico pues es el billete, ¿no? Que todos perseguimos y todos buscamos. Sin embargo, existe lo que se conoce también un término como salario emocional, que es aquella motivación, es aquel gracias con una sonrisa y con una expresión de gratitud real, honesta para con los trabajadores, por los cuales ellos se sienten bien al momento de realizar sus trabajos, aunque sea su obligación el hacer esto, el llenar estos papeles, el hacer este formato, el mover estas cajas, el operar un montacargas, el hacer este inventario, el realizar X cosa, aunque sea su obligación. El simple hecho de dar gracias y tener una expresión, una sonrisa, algo honesto que darles y sobre todo una relación sana emocionalmente en ese sentido es lo que se conoce también como salario emocional. Es muy importante, es muy estimulante, estimula bastante al trabajador, valga la redundancia, de poder acudir a trabajar y decir, no, es que no tengo que hacer estas cosas simplemente por obligación, sino que sé que por lo menos me van a poner una buena cara por lo que hago, ¿no? Hay muchas anécdotas que les podría dar, sin embargo, no quiero llenar más para ejemplificar, pero no quisiera extender más esta conversación, ¿no? Esta videoclase. Ahora bien, sumadas a estas variantes, se encuentran los siguientes factores de riesgo. Por ejemplo, están los componentes personales, los cuales tienen que ver con la personalidad, el carácter del individuo, la edad, que también influye, la familia, etcétera, 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 ¿no? Como les mencionaba, también parte de lo que anterior, una inadecuada formación profesional. Esto comúnmente pasa cuando los individuos son demasiado teóricos y no conocen o no tienen la suficiente experiencia en el momento de lo práctico, el momento de operar en el puesto, ¿no? Esto puede provocarse un factor de riesgo. Pones una persona que solamente teóricamente conoce, pero no empíricamente no puede ponerlo en práctica, pues evidentemente se va a ver rebasado. No porque el trabajo sea mucho, sino porque sus competencias no van a ser las suficientes para poder alcanzar las demandas de X puesto laboral. Ahora bien, pasamos a los factores laborales o profesionales, que vendría siendo la falta de ergonomía. Ergonomía laboral, como ustedes sabrán, es la ergonomía es la que estudia los procesos y las condiciones de los lugares de trabajo en los cuales busca la comodidad del trabajador o del profesionista, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tu puesto de trabajo, si eres operario, por ejemplo, u obrero, y tu puesto requiere estar muchas horas parado en un mismo sitio, mínimo la empresa te tiene que proveer tapetes antifatiga y quizás algo por ahí, algunas sillas en las cuales puedas descansar o hacer relevos con otros compañeros para no estar en exceso ahí. Eso es parte de la ergonomía laboral, ¿no? Sobrecarga laboral, como mencionaba, una cosa es que a lo mejor no estemos capacitados para el puesto y otra cosa muy distinta a que nos den más responsabilidades de las que podemos tomar o de las que podemos realizar, que inclusive a veces nos tenemos que llevar a casa. Esto es sobrecarga laboral. Los factores sociales son aquellos que tienen que ver con relación a la aprobación social. Tengo que ser el buen profesionista, tengo que ser el mejor trabajador, tengo que ser esto. Esos famosos, esos debos y esos tengos, que ya los hemos visto ahí en los otros videos de reestructuración cognitiva. Les recomiendo bastante, por cierto. Darle siempre una leída a reestructuración cognitiva es muy útil. Y sobre todo, bueno, lo voy a dar más al final, ¿no? Pero los factores sociales también son fundamentales. Son como una variante importante que sumada al estrés o que pueden generar estrés, ¿no? Ahora, por último, los factores ambientales, las cuales pueden ser lógicamente
Se imagina, no sé, el muerte de algún familiar cercano, algún papá, mamá, hermano, etcétera, crisis matrimoniales o simplemente el estrés por que estamos a punto a casarnos, el matrimonio, etcétera. Los divorcios también pueden provocar una variante para el síndrome de burnout. Bueno, ahora vámonos a la presentación clínica. Para la presentación clínica se van a identificar 3 componentes en el síndrome de burnout. Número 1 vendría siendo en este caso el cansancio o agotamiento emocional. Esto es muy obvio, ¿no? Es muy evidente, es que es la fatiga, el desgano, estas ganas de no hacer nada, etcétera, ¿no? Despersonalización como punto número 2, que es la construcción de defensas. Es cuando el individuo construye una serie de defensas como protección de sentimientos de impotencia, de frustración, etcétera, ¿no? Esto se observa bastante en la conducta del individuo, en la forma de pensar del mismo. Abandono de la realización personal, como punto número 3, es cuando para el trabajador, para el profesionista, el trabajo empieza a perder su valía, ya no se siente motivado, ya no siente ganas de ser alguien en la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? O en el negocio. Como parte de la clínica, el síndrome de burnout se esquematiza en 4 niveles. El nivel número 1 es el leve, que viene siendo como quejas vagas, cansancio, no sé, dificultades para levantarse temprano por la mañana, para quienes trabajan por la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Después existe otro punto que es el moderado, ¿no? Esta esquematización va de leve a moderado, grave y extremo. En este caso, el moderado se refiere a actitudes como tipo cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. Esto es muy conductual, lo vamos a ver muy común, ¿no? Si se fijan, leve y moderado son muy comunes y lo podemos ver en la mayor parte de muchas de las empresas o los negocios en los que trabajamos, ¿no? Entonces el síndrome de burnout, al menos en leve y moderado, está muy presente. Evidentemente también habría que ver otros factores, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente. Después pasamos a grave, ¿no? Que es cuando hay un enlentecimiento, automedicación con psicofármacos, esto es muy peligroso, ausentismos laborales prolongados. Evidentemente no cualquier ausentismo es síntoma del síndrome de burnout, sino que hay un ausentismo por este desgano, por estas características o factores o variantes que inciden en el sujeto. Una aversión hacia el trabajo, compañeros de trabajo, puede ser los procesos, no lo sé. Y lógicamente repercusiones como por ejemplo el alcoholismo o las drogas, en este caso, ¿no? La drogadicción específicamente, ¿no? Después ya está el más complicado, que es el extremo, ¿no? Que ya viene siendo que viene embarcado con un aislamiento, o sea, un aislamiento bastante marcado, colapso, cuadros psiquiátricos e inclusive hasta el suicidio, evidentemente la muerte. Intentos de suicidio o la muerte provocada por suicidio, ¿no? Entonces es bastante importante tomar en cuenta estos 4 esquematizaciones del síndrome de burnout. Leve, moderado y grave, como ustedes podrán darse cuenta, y repito, el leve y moderado quizás lo hemos visto o lo hemos padecido y ni cuenta nos hemos dado. Bien, y bueno, ya casi vamos entrando al final. Vámonos en cuanto a las herramientas de diagnóstico. Bueno, ¿qué utilizaríamos? Por ejemplo, esto lleva más para los psicólogos clínicos, o incluso algunos psicólogos laborales pueden utilizar algunas de estas herramientas de diagnóstico, o simplemente para poder levantar una sospecha de que yo creo que tiene síndrome de burnout. Después aplico estas herramientas de diagnóstico, de evaluación de diagnóstico, y después lo canalizo con un psicólogo, un psicoterapeuta, un psicólogo clínico, para que me valide la información, o simple y sencillamente de manera directa canalizar. Yo siempre recomiendo canalizar, ¿vale? No hay que el psicólogo laboral no tiene que tomar la batuta de decir yo voy a diagnosticar, no, hay que canalizar con un profesional de la salud para ahondar más profundamente, ¿ok? Y bueno, las herramientas de diagnóstico principales son las siguientes. La número 1, que creo que es la más completa, es la Maslach Burnout Inventory. Disculpen si mi inglés no es muy bueno, mi pronunciación es buena, de como quiera voy a colocarlos por escrito aquí en la pantalla al momento de editar el video.
Y después tenemos otras escalas o cuestionarios o herramientas de diagnóstico que se encargan de evaluar cuestiones de las características o de los eh, elementos fundamentales del síndrome de burnout por separado. Pues yo recomiendo, si se va a usar una de estas escalas, utilizar las otras también para poder tener un cuadro más completo. En este caso, tenemos el Copenhagen Burnout Inventory. Lo pueden encontrar como CBI, como sus siglas ahí. Después tenemos el Oldenburg Burnout Inventory. Sus siglas son OLBI. Y por último tenemos esta herramienta de diagnóstico en español, de la madre patria España, que es el cuestionario para la evaluación del síndrome del quemado en el trabajo. ¿Ok? Estas 4, a lo mejor hay más, pero ahorita las más conocidas son esas 4. Te repito, el Maslach Burnout Inventory considero que es el más completo. Sin embargo, también pueden, para cuestiones muy específicas que queremos encontrar del síndrome de burnout, es decir, si queremos evaluar los componentes esenciales, hacia qué área específica se tiene este estrés crónico, esta dificultad, pues bueno, se recomiendan las otras escalas. Aunque yo recomiendo, si aplican las otras escalas, aplicamos una de las siguientes escalas, aplicar las otras herramientas de diagnóstico. El Copenhagen Burnout Inventory, repito, Oldenburg Burnout Inventory, y el cuestionario para la evaluación del síndrome del quemado en el trabajo por parte en español, ¿no? Igual podrán encontrar traducciones del Maslach Burnout Inventory y de los demás, ¿ok? Y bueno, ya para finalizar, terminamos con el tratamiento y la prevención, muy importantes. Y bueno, es un poquito complicado, como se podrán imaginar. El tratamiento y prevención constituyen o consistirán en estrategias que permitan modificar los pensamientos y los sentimientos referente a los 3 componentes del síndrome de burnout. No sé si recuerdan cuáles eran los 3 componentes del síndrome de burnout. Igual los voy a volver a repetir. Los 3 componentes eran el cansancio o agotamiento emocional, la despersonalización y el abandono de la realización personal. Muy importante grabarnos estos 3 componentes, ¿no? Ahora bien, las estrategias que tendrán que tener los distintos tipos de psicoterapias para tratar el síndrome de burnout tendrán que ver más o menos con lo siguiente, que es como número 1, un proceso personal de adaptación de las expectativas de la realidad cotidiana del sujeto. Ya dije personal, perdón, por el pleonasmo. Repito, proceso personal de adaptación de las expectativas de la realidad cotidiana. Como punto número 2, equilibrio de áreas vitales. En este caso, un equilibrio en la familia, amigos, descanso, muy importante el descanso, y las aficiones, el deporte, la alimentación, etcétera, etcétera. Muy importante tomar esto en consideración, que a veces es lo que obviamos y nos olvidamos. A veces creemos que comer mucho, y a veces otra de las cosas que también quiero tocar es el mal pasarse demasiado. Lógicamente también trae repercusiones importantes. No vienen aquí, pero anótenlas también, porque son muy importantes, elementos importantes. Y esto también por parte de la propia empresa y los propios trabajadores, porque el trabajador hace parte del clima laboral y la empresa colabora también en el clima laboral, e inclusive los líderes, líderes de equipos de trabajo, los jefes, también desarrollen y crean clima laboral. Es muy importante. Y en esto va en fomentar, como punto número 3, fomentar una buena atmósfera de equipo. Como punto número 4 tenemos limitar la agenda laboral. Creo que esta es la más difícil, que muchas veces las empresas no hacen mucho caso, pero deben y están obligadas a hacerlo, porque a final de cuentas está en juego la salud del trabajador, del profesionista, en todos los ámbitos de los niveles del organigrama. Limitar la agenda laboral. Con esto no estamos diciendo que el trabajo debe ser una papita, debe ser así, lo más facilito del mundo. No, hay que resolver problemas, hay estrés natural, normal, pero cuando se sobrecarga, o sea, hay una sobrecarga laboral. Es decir, tú, porque corrimos a esta persona y no tenemos presupuesto para contratar a otra, tú vas a hacer las labores de 2 personas y me vas a tener que entregar resultados. Te exige muchas de las veces salir de trabajo
y llevarte todavía tarea a tu casa, trabajo a tu casa, lo cual pésimo, no debe de existir eso nunca, que desafortunadamente no se da, pero ya lo saben, ¿no? Y por último, el punto número 5, la formación continua dentro de la jornada laboral. Muy importante, formación continua dentro de la jornada laboral. Es lo que mencionaba, capacitaciones, formaciones, para que el personal, el trabajador, el profesionista cada vez esté más habituado, entienda mejor los procesos, entienda mejor el trabajo, los cambios que hay inclusive en las operaciones, en los protocolos, etcétera, etcétera, porque las empresas van cambiando, las exigencias del cliente van cambiando, etcétera, etcétera. Y lógicamente, en cuanto a los médicos es un poquito difícil, muy difícil. Um, Sin embargo, la capacitación constante en jornadas laborales es recomendable, es decir, no fuera de la jornada laboral. Es muy importante porque muchas de las empresas no lo hacen. Casi siempre las capacitaciones las hacen fuera de la jornada laboral, cuando realmente deben ser dentro de la jornada laboral. ¿Ok? Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto, no? Bueno, pues que primero que nada aprendimos que el síndrome de burnout, a pesar de no estar en el DSM-5 ni en el CIE-10, CIE-10, perdón, es ya declarado por la Organización Mundial de la Salud como una afección mental, ¿no? Es real, si bien es cierto, el estrés no es algo que se lo inventó el síndrome de burnout, sino que el estrés siempre ha estado ahí, pero el síndrome de burnout viene a ser clasificado como una enfermedad o como una patologización, una patología específica en condiciones ambientales específicos, aunque pueden ser muy diversos y muy variados, muy subjetivos. Y depende también de las condiciones de salud del individuo, factores ambientales, factores personales, de su alrededor y demás, ¿no? Aprendimos también que el síndrome de burnout es muy común en el personal médico y que inclusive se puede cultivar y se puede gestar desde la carrera de medicina y en otras carreras. Quizás a lo mejor otras carreras también son igual de demandantes o quizás no tanto, pero también podemos identificar que se empieza a cultivar el síndrome de burnout desde ahí. Um, qué más tenemos que aprender? Bueno, las herramientas de diagnóstico. Bueno, aprendimos también cuáles son los elementos fundamentales, como la despersonalización, la falta de ganas en el trabajo, esta apatía en el trabajo, esta aversión en el trabajo, cómo a veces construimos mecanismos defensivos para lidiar con nuestra frustración. Y esto puede tener efectos psicológicos muy fuertes, ¿no? Y puede estar retroalimentando. También aprendimos cuáles son algunas herramientas de diagnóstico y también aprendimos un poquito sobre lo que viene siendo algunas sugerencias de intervención. En este caso yo mencionaba anteriormente la reestructuración cognitiva. Evidentemente hay otros enfoques muy buenos, hay enfoques muy especializados en la psicología laboral. Sin embargo, si quieren atacar un tema relacionado al síndrome de burnout, también es recomendable la terapia de reestructuración cognitiva, el análisis de los devos, los tengo, los productos cognitivos y demás. También la psicoterapia cognitiva conductual en general pueden ser factores muy positivos al momento de trabajar clínicamente para poder sacar adelante al paciente, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la clínica. Por parte de los psicólogos laborales, bueno, detección temprana. Hay que enseñar, hay que dar curso, hay que enseñar a los líderes de trabajo, a los jefes de área, a que aprendan a interpretar o aprendan, mejor dicho, a identificar posibles casos de síndrome de burnout en su personal. Y si evidentemente hay sospecha de algo, así como hay sospechas de COVID, también hay sospecha del síndrome de burnout, lógicamente canalizarlos al área correspondiente, en este caso posiblemente sería recursos humanos o el departamento médico, y ya después que se haga la valoración correspondiente si es que tienen personal psicológico y si no, la canalización con el profesional de la salud que considere que pueda trabajar de mejor manera en el diagnóstico y un tratamiento para el personal, y por qué no decirlo, desarrollar y realizar mejores programas de mejora continua, de eficiencia operativa
en todos los ámbitos, tanto en el ámbito oficina, administrativo, como en el ámbito piso, etcétera, para poder mejorar las condiciones operativas y de trabajo que tengan que ver con ergonomía laboral y que tengan que ver eh, con disminuir los factores de riesgo para la obtención del síndrome de burnout. Y sobre todo, también importante, si se detecta alguna persona que tiene problemas en casa, matrimonios, divorcios, muertes y demás, lógicamente tratar de apoyar a estas personas para que se pueda superar, se pueda no ver tan afectado en el síndrome por el síndrome de burnout. Pero bueno, por mi parte es todo, chicos. Les voy a dejar por el por los grupos de WhatsApp, les voy a dejar las indicaciones para el trabajo que les voy a pedir relacionado a este tema, para la suma de horas de sus prácticas profesionales. Y bueno, por mi parte es todo. Me despido. Les agradezco que hagan el video. Les agradezco les voy a agradecer mucho, no por mí, sino por la carrera, porque somos personal que trabaja con personas, tanto en psicología laboral como en psicología clínica. Empaparnos no solamente con este video, sino también buscar mayores fuentes de información y mejores fuentes de información para poder conocer mejor diferentes eh, cosas que suceden y que circulan alrededor tanto de la psicología clínica como de la psicología laboral y que están relacionadas con el síndrome de burnout o quizás otras patologías que posiblemente estén relacionadas con la psicología laboral y evidentemente la psicología clínica. Repito, por mi parte es todo. Cuídense mucho, protéjanse, no dejen, recuerden que el COVID está muy fuerte, ya conocen los protocolos y por mi parte no me queda más que despedirme. Cuídense mucho y que pasen muy bonito día.